El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y con mucha alegría y mucho gozo sabiendo de que ustedes me están permitiendo entrar en sus hogares. Gracias por ello. El tema de hoy es un tema muy bonito, me gusta mucho, porque se trata de la fe. Y la fe, ¿cuándo es cuando la fe es persistente? Fíjense que hoy vamos a ver las historias bíblicas donde la fe fluye, donde la fe es una base importante, nos muestra que es una base muy importante en nuestras vidas cristianas. En Mateo capítulo 15, verso 22, nos da la historia de una mujer cananea en donde llega al Señor y le pide esto. Mire, veamos. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjense que aquí la mujer llegó con una fe increíble en la cual ella estaba segura de que el Señor le iba a escuchar. En este pasaje la Biblia narra cómo la mujer cananea salió de su casa con la gran convicción, fíjense, la gran convicción, la gran seguridad, una seguridad que decía, el Señor la sana porque la sana, porque he escuchado que Él lo hace y si Él promete eso, Él lo va a hacer. Y dice, porque Jesús es misericordioso y Jesús es misericordioso, así es que es bondadoso, de que está lleno de gracia y verdad y de que gracias a eso sanaría a su hija. Ella estaba convencida, ella estaba 100% segura que así iba a suceder. Quien estaba siendo atormentada por un demonio había escuchado que Cristo sanaba a los enfermos y que había dicho, lo que había dicho fue en Mateo,
en Juan capítulo 6, verso 37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viniera, yo no lo voy a desechar, yo no lo echaré afuera. Así es que es una consolación tan grande esto, queridos amigos, sabiendo con fe de que si nosotros llegamos al Señor con un corazón firme de que Él nos va a escuchar, que Él nos va a ayudar, de que Él limpiará todas nuestras impurezas, así será. Esa es una convicción, esa es una fe inquebrantable. El que viene a mí claramente dice, el que viene a mí solamente, o sea, que viene a mí solo puede venir por medio de Cristo. Dios está diciendo, el que viene a mí solo puede venir por medio de Cristo. No por medio de nadie más, sino que solamente por medio de, a través de Jesucristo. Y por medio de una fe, por medio de fe. Acordémonos que dicen que la fe mueve montañas. Así que dice, los que comen quedan aún con hambre de mí. Los que beben sienten todavía sed. La sabiduría, y cuando está hablando él acerca de comer y de beber, no se está refiriendo a la carne que nosotros pensamos, pero ¿cómo vamos a comerlo al Señor? Su palabra, queridos amigos. Beber, comer su palabra. En Apocalipsis dice de que Juan comió su palabra y que fue dulce a su boca, pero amarga en su estómago, porque le hizo ver muchas cosas que él no estaba preparado para eso. Pero sin embargo, a nosotros nos dice lo mismo, que nosotros, dice, también debamos de comer y beber su palabra. Todo lo que vamos a Él lo recibe y nos recibe con mucha alegría, con mucho amor y con mucho deseo de perdonarnos. También había escuchado en Juan 6:35, había escuchado a la mujer que decía, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que, queridos amigos, creamos fielmente de que el Señor nos dará su pan, nos dará de su agua, y jamás vamos a tener hambre ni sed. Y eso se está refiriendo al pan espiritual, queridos amigos, al agua vida, que es su palabra, su sangre. Queridos amigos, el Señor si dice todo eso es porque así es. Él nos da consuelo y nos da el consuelo en su palabra. Yo soy el pan, dice. Ahora Jesús claramente declara de sí mismo que Él es pan celestial, del cual había estado hablando por mucho tiempo. Por 3 años y medio Jesucristo estuvo hablando de que Él era el Hijo del Hombre y que Él era el pan de vida, Él era la luz, Él era el agua viva. Todo un conjunto de cosas positivas para el ser humano. Él era la salvación, el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo, todo eso. Aquella mujer sabía que no era judía. Fíjense que acordémonos que aquí los judíos se creían mejores que todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran hijos escogidos, el pueblo escogido, hijo de Abraham, y consideraban a Abraham como a su padre, y según ellos creían mucho hacían lo que Abraham decía, y eran los mejores. ¿Por qué? Porque, entre comillas, era el pueblo escogido de Dios. Bueno, no debería decir de entre comillas, pero sí. ¿Por qué? Porque ellos eran escogidos, el pueblo escogido de Dios, pero no vivían como Dios había dicho que vivieran. Por lo tanto, no estaban viviendo como Abraham había dicho, así que, pero así creían ellos. Así es que esta mujer sabía que no era judía, era cananea. Y por lo tanto, probablemente ni siquiera podía acercarse a Jesús porque él era judío. Pero tenía la fe, tenía una convicción firme de que él la iba a curar. Aunque ella estuviera retirada de él, si se lo pedía, él le escucharía. Y esa era convicción, esa es fe, queridos amigos. Es tener fe de que va a suceder algo que
que aún todavía no se ha visto. Así que en Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, en esos lugares era muy común ver personas así. ¿Cuántas personas el Señor no sanó, no sacó muchos demonios a varias personas? Nada más sabemos de algunos, pero de seguro hubo más que eso. Ahora la hija de esta pobre mujer tenía esos mismos síntomas. Y acordémonos que hoy en día también sucede lo mismo. ¿Pero por qué? Bueno, en aquellos días adoraban muchos dioses. Dioses que el Señor había dicho, no adoraréis más que solamente a mí. Y hoy en día también tenemos la misma tendencia de ir ante ídolos que no nos oyen, no nos miran, no abren la boca, no se mueven. Estamos en las mismas tendencias esas. Pero sin embargo, esta mujer tenía la fe que Jesús le iba a escuchar. Sigamos leyendo, sigamos viendo qué es lo que pasa. Dice, este pasaje dice, por eso Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y como quien dice, hey, ya nos está fastidiando esta mujer tantos gritos que da. Pero sin embargo, la historia nos deja sorprendidas. Esta es la fe que tanto necesitamos nosotros los creyentes para hacerle frente a los problemas de la vida que en este mundo está lleno. Nosotros estamos llenos de necesidades en las cuales a veces estamos rogando y la gente se aburre de estarnos escuchando porque vamos a las personas equivocadas. Dice, y respondiendo dijo Dios, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Fíjense que el Señor vino no solamente a su pueblo, vino a todo el mundo, pero primero vino a su pueblo porque Él quería salvar primero a su pueblo y después a las demás. Pero su pueblo no siquiera lo rechazó. Así es que una y otra vez la mujer cananea insiste y pide ayuda sabiendo que en Cristo está la solución a su problema y no se da por vencida. Y muchas veces nosotros con dos veces que ya oramos y le pedimos al Señor, ya nos desanimamos porque no nos contesta. Y esta mujer insistía e insistía. Jesús guarda silencio, no le contesta, no por ser descortés, no, sino porque sabía que la mujer pondría a prueba su fe. A cada uno de nosotros el Señor nos prueba, queridos amigos. El Señor conoce nuestro corazón y conoce qué tan fuerte estamos en nuestra fe y qué tan débil. Ahora, esta mujer estaba siendo probada y no era judía, era cananea, pero su fe estaba siendo probada. Estaba viendo el Señor qué tan insistente era ella para lograr su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Que el Señor le escuchara y que le sanara a su hija. Así es que ahora en Mateo 15, 23 y 24 nos dice, pero Jesús no le respondía palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que, mis queridos amigos, el propósito de Cristo era el de enseñar a sus discípulos una lección muy valiosa acerca de la forma en que debían trabajar por los que no eran judíos. Él no solamente vino por los judíos, vino por todo el mundo. Y todo el mundo no eran judíos. Así es que lo hizo mostrando el contraste entre el poder común de los judíos y su propio proceder. Es probable que un típico rabino judío habría hecho exactamente lo que los discípulos proponían. Acordémonos que los discípulos, el pueblo de Israel, se basaban por lo que los sacerdotes, los intérpretes de la Biblia, del Torá, hablaban, explicaban. Todo lo que ellos comprendían, pues así lo hacían explicar al pueblo. Y el pueblo seguía lo que los sacerdotes o los intérpretes de la Biblia, del Antiguo Testamento, les explicaba. Ellos lo seguían. Así que probablemente esa actitud de ellos
era conforme a lo que ellos habían aprendido. Y del mismo modo, asimismo, habían hecho por ellos en ocasiones anteriores. Se desprenden claramente que él los miraba con simpatía y consideraba cómo eran aptos ellos para despreciar a la gente. Fíjense que el Señor estaba enseñándoles a sus discípulos y a los demás que estaban allí que debemos de ser considerados, debemos de ser pacientes, debemos de ser prudentes y debemos de ser también buenos para escuchar. Y nosotros no escuchamos, simplemente oímos, pero no escuchamos. Son dos cosas, oír y escuchar son dos actos completamente diferentes. Escuchar es poner atención, escuchar es escuchar lo que la gente dice, lo que la gente te está diciendo a ti, poner atención a lo que te están diciendo. Eso es escuchar, pero oír, ajá, yo te oí, sí, cómo no, sí, que te vaya bien. No prestar atención, pero el Señor escuchaba cada palabra, cada suspiro, cada respiro de la gente. Y así era nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Él dijo, Jesús había sido enviado a primera instancia a los judíos, aunque cuando se presentaba la oportunidad, no negaba a los gentiles la bendición de su presencia. Y les concedía su tiempo, les concedía todo lo que Él había traído para los judíos, también a los gentiles. Queridos amigos, nosotros somos bien bendecidos por el Señor. Recibimos lo que su pueblo por herencia habían de recibir. Ahora nosotros lo recibimos porque aún ellos esperan al Mesías, imagínense. Y nosotros lo estamos disfrutando. La grandeza de la fe consiste especialmente en la firme y resuelta adhesión a Jesús para amarle y confiar en Él como amigo. Aun cuando parece que todo va en contra de nosotros, al final la mujer escuchó. Fíjense que la paciencia de la mujer y la perseverancia, la insistencia y la fe severa que tenía ella, el Señor les dice, entonces respondiendo Jesús dijo en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Querida amiga, con una sola palabra del Señor, el Señor puede transformar nuestras vidas. El problema es que a veces nosotros no tenemos la fe de la cananea. Y aunque nosotros no seamos de descendencia judía, pero somos de descendencia, nosotros somos gentiles. Pero si nuestra fe es como la de la cananea, muchos judíos no tienen esa fe que la cananea tenía. Y muchos de nosotros tenemos la fe que los judíos no tienen. Queridos amigos, la fe es tan importante en nuestra vida cristiana que puede cambiarnos la vida de una manera tremenda. Fíjense que la mujer hizo frente a la prueba que Jesús le estaba haciendo. Y su fe permaneció firme. Estaba segura de que Cristo podría sanar a su hija. ¿Y se acuerdan ustedes del centurión? ¿Qué es lo que pasó con centurión? El centurión llegó a Jesús, pero también le dijo, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que tú sanes a mi hijo. El centurión también se sentía indigno. Indigno, ¿por qué? Porque no era judío. Él sabía la diferencia entre un judío y un romano. Que los romanos eran impuros, eran inmundos para los judíos, pero para Dios no. Para Jesús, Él era uno más de los judíos, aunque no lo era. Pero era ¿cómo? Porque Él había venido para los romanos y para los judíos también. Y Él vino para ti y para mí también, queridos amigos. Ese mismo amor que vino con los judíos, nos lo está dando a nosotros. Se lo dio al centurión, se lo dio a la cananea y se lo dio a muchos más. Así es que, así como había ocurrido en el caso del hijo del noble también, ¿se acuerdan? Y la hija de la mujer cananea fue sanada de inmediato, al instante. Nomás lo dijo el Señor, que se haga como tú quieras. Como tú quieras. O sea,
por la fe que tú tienes, así será sanada tu hija. Por esa fe que tú tuviste en mí y porque también pudiste enfrentar esta prueba que yo te estaba poniendo, tu hija será sanada. Queridos amigos, a veces nosotros somos insistentes, pero con una insistencia que no sabemos si en realidad el Señor nos está probando nuestra fe o solamente queremos que se hagan las cosas porque yo lo quiero. La mujer cananea y el centurión y otros más personajes de la Biblia fueron humildes, se sintieron impotentes, se sintieron sucios, pero tenían la fe que el Señor, a pesar de todas esas dificultades que ellos tenían, de esa barrera que habían en aquel entonces, el Señor tendría que escuchar, y los escuchó a todos. ¿Acaso no podemos hacer nosotros lo mismo, queridos amigos? Que nosotros ya somos hijos de Dios y aún pensamos que el Señor no nos está escuchando, pero sí nos está escuchando. La cosa es que está probando nuestra fe. ¿Qué tan importante es nuestra fe en nuestra vida personal? Nuestra fe debe de estar constantemente y persistentemente en nuestra vida. Que nada haga tambalear a nuestra fe, queridos amigos. Que nada haga, que nada pueda separarnos de la vida de Jesús. Así como dijo Pablo, ni riquezas, ni ángeles, ni potestades, ni nada podrá separarme del amor de Dios. Podrá separarme. Fíjense que si nosotros tuviéramos esa fe de Pablo, esa fe de la cananea, esa fe del centurión, esa fe del noble, caramba, nuestra vida fuera diferente. Nuestra vida fuera de una manera tan sencilla, tan simple, que podríamos, que hasta con nuestra manera de caminar y de hablar y de decir y de hacer las cosas, hablarían por nosotros. Estuviéramos evangelizando a la gente sin hablar. ¿Cómo fue que dijo Tertulino? Que dijo, discípulos iletrados, ignorantes, están luchando ¿sin qué? Sin armas, sin dinero, dentro de sus pobrezas, pero están ganando la batalla. ¿Que al caso no podemos hacer nosotros así? Nadie de nosotros, al menos nosotros no tenemos conocimiento eruditos, no lo somos, pero estamos haciendo la lucha de llevarle el mensaje a ustedes. Aquí el Señor nos está favoreciendo, nos está usando a nosotros para llevarles este mensaje tan hermoso a todos ustedes. Que lo único que pedimos nosotros es que ustedes escuchen y escuchen el mensaje, nos escuchen y escuchen este mensaje que el Señor les lleva a ustedes, para que ustedes puedan ser salvos, para que ustedes puedan ser ganados para la gloria del Señor, para que el Señor cuando venga en su gloria puedan decirle, este es mi Hijo amado, yo lo quiero llevar conmigo y que viva en los cielos conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que al testificar de nuestra convivencia con Cristo, podamos testificar de nuestra vida, de nuestra fe de Jesucristo, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra benevolencia, de nuestra constancia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos y ustedes también, queridos amigos. La fe lo da el Señor y lo da a toda aquella persona que la pida, que con fe, con un corazón sincero, la pida. Y yo sé que ustedes la tienen. Así es que, queridos amigos, no tardemos en pedir en oración esa fe y que esa fe sea constante. Una fe inquebrantable como de centurión, como la mujer cananea y como el hombre que estaba también pidiendo por su hija. Queridos amigos, hay muchos ejemplos hermosos en nuestra Biblia. Leámoslas, escudriñémoslas y Él nos dará un guía de cómo guiarnos en nuestra vida, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos fortalezca en nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima.
Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy es una práctica que muchos de nosotros hacemos, a veces a propósito o a veces sin desearlo, pero lo hacemos con mucha frecuencia, cristianas o no cristianos. Todos practicamos eso y el Señor es lo que no quiere que nosotros hagamos. Fíjense que el juzgar a las demás personas nos causa heridas a nosotros, aunque no lo veamos así, porque después de la crítica nos dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo dice? ¿No? Y a veces nos llega tan dentro que seguimos. Así que es muy difícil discernir los motivos de una conducta para poder emitir un juicio justo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Si nosotros no conocemos los sentimientos de los demás, no conocemos sus pensamientos y no conocemos tampoco el por qué hace las cosas. Así es que por eso Jesús nos dice bien claro en su palabra, en Mateo capítulo 1, verso 1 o 2, nos dice bien claro, dice, no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Así que, mis queridos hermanos, si su palabra en Mateo 7 nos dice eso, ¿por qué nosotros practicamos eso? Fíjense que, y el número 2 nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Y con la medida con que medís, os serás juzgado también. Y con la medida que medís, os serás medido. Queridos amigos, queridas hermanas, queridos amigas, fíjense que esta práctica de juzgar es muy común en todo el mundo. No solamente entre los cristianos, sino que también entre gente que no es cristiana. Todo mundo. Yo antes de ser cristiana, juzgaba. Hoy que soy cristiana, con vergüenza lo digo, pero también lo hago. ¿Y debería yo de hacerlo? No, no debería de hacerlo. Y no lo estoy diciendo para que lo sigamos haciendo. Si esto lo he traído aquí, queridos amigos, es porque me he dado cuenta que nosotros no debemos estarlo practicando. Jesús se refiere de que de especial manera el hecho de juzgar las intenciones de otras personas, no al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas, sino que solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de nuestro corazón y no nosotros. Muchas veces, como el Señor dice, nosotros los seres humanos miramos el exterior de toda persona, pero el Señor es lo que ve adentro de su corazón. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Samuel cuando fue a buscar al segundo rey de Israel, que era David el escogido? Dice, no mires el exterior de él, porque era un jovencito, era un mocoso para aquel entonces, era un muchacho. ¿Cómo él iba a poder regir un pueblo? Imposible. Pero sin embargo el Señor dijo, no veas el exterior, que yo veo el corazón. Y por eso es que el Señor nos está diciendo, no juzguéis, porque así como tú vas a juzgar, también te van a juzgar a ti. De la misma manera que tú mides o tú juzgas o tú criticas, así te van también a criticar a ti, o peor. Queridos amigos, nosotros estamos acostumbrados de una manera tan a diario que hacemos eso, que ya se nos hace hasta común hacerlo. Y Dios dice que no. Cuando Dios mira así a los corazones de los hombres, ama al pecador, sí, pero también ama al pecador, pero no ama lo que él hace. No ama al pecado. Él nunca ha dicho, yo amo al pecador y amo lo que él hace. No, él dice, yo amo al pecador, pero no amo lo que él hace. Por eso es que él vino al pecador, para que dejara de hacer lo que hacía o lo que hace, puesto que solo puede mirar lo que está delante de los ojos y no lo que está en el corazón. El hombre inevitablemente se equivoca
Jesús no se refiere aquí al delicado sentido de discriminación por el cual el cristiano debe distinguir entre lo bueno y lo malo, sino más bien por el hábito de criticar y censurar, muchas veces en forma injusta e inmiserable. Fíjense que yo escuché que alguien dijo, yo prefiero que me juzgue Dios, pero no el hombre, porque nosotros, aún no siendo perfectos, somos peores para juzgar y para imponer sanciones. Somos crueles, hermanos, no somos justos, somos crueles no tenemos misericordia para juzgar, y cuando damos un edicto, es algo que, por eso hay personas que dicen, yo soy una de ellas, y yo prefiero que el Señor me juzgue, pero no un ser humano. La medida que damos es lo que recibimos, porque la injusticia engendra injusticia, la maldad engendra maldad, el odio engendra odio, el juzgar engendra que otros nos juzgan, porque si yo digo, fulana de tal, eso, claro, automáticamente viene alguien más y me dice, ¿y tú por qué hablas de eso de ella? Si tú eres peor o igual que ella. ¿Se dan cuenta? Todo viene, o sea, de que en inglés dice, goes around, comes around, o sea, todo lo que va, todo viene, así va circulando. Y dice, la injusticia de una persona para con sus prójimos provoca el castigo divino. Queridos amigos, el juzgar a otros no nos juzga nada más porque eso queda impune, no. El Señor nos ve a nosotros que estamos juzgando. Y ahí es donde viene el juicio divino también. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no nos creamos un Dios nosotros para juzgar a los demás, o no nos creamos mejor, porque no lo somos. Tal como lo enseñó Jesús en la parábola de los deudores, podemos condenar a la ofensa, pero como hace Dios, debemos siempre estar listos a perdonar al ofensor. Qué bonito sería, queridos amigas, de que nosotros perdonemos a los demás, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, aunque nos sean bien severos con nosotros, aunque nos digan cosas que no somos, pero nos lo dicen. Entonces hay que perdonar también todo eso. Y ustedes me van a decir, es fácil decirlo, pero hacerlo no es nada fácil. Sí, es cierto. Es muy fácil lo que yo estoy diciendo, hay que perdonar a los que nos ofenden. Pero el perdonar al que me ofendió a mí, oiga, pero sin embargo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios me dice a mí que yo perdone al que me ofende, es porque así yo puedo recibir perdón de Dios. Si yo no perdono al que me ofendió, ¿cómo yo voy a esperar que el Señor me perdone? Primero tengo que perdonar yo. Ustedes saben el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está bien explícito, que dice, perdona mis pecados así como yo perdono los pecados de los demás. Si yo perdono los pecados, si yo perdono al que me está ofendiendo, el Señor me va a perdonar las ofensas que yo le he hecho a Él también, ¿sí? Todo seguidor de Cristo fíjense lo que dice Corintios, y es que todo acto tiene su consecuencia, porque Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, examinémonos a nosotros mismos. Si estamos bien en la fe, dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, si nosotros somos cristianos, ¿cómo nosotros podemos juzgar a los demás? Quiere decir que si nosotros como cristianos juzgamos a las demás personas es porque Cristo no está en nosotros. Eso es lo que dice aquí. Volvamos a leer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Mire,
Si nosotros no estamos en Cristo, vamos a hacer lo mismo que las demás personas. Si Cristo no está en mi corazón, yo voy a comenzar a criticar, a juzgar y a hacer muchas cosas más. Y voy a llegar a ser reprobada del Señor. ¿Por qué? Al ser reprobada por el Señor, o sea, alejada, separada del Señor, voy a comenzar a hacer todo eso. Si Dios está en mi corazón, yo no voy a juzgar, yo no voy a criticar, yo no voy a hablar en mal de nadie y yo no voy a decir cosa alguna que ofenda a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi corazón. Y como Cristo está en mi corazón, Él me hace a mí a callar, oír y nada más ver. Y si no puedo decir cosas buenas de la otra persona, mejor calladita me veo más bonita. Queridos amigos, nuestro Señor nos dice que nosotros seamos prudentes. Y no solamente en muchas acciones, sino que también al hablar. Tenemos que ser prudentes al decir las cosas, prudentes al hablar, al expresarnos. A veces hasta para dar consejos hay que ser bien prudente, porque muchas veces nosotros damos consejos y la gente no entiende qué es lo que dijimos, lo malinterpretaron. Todo seguidor de Cristo puede examinarse con provecho cada día su propia vida. Cada día nosotros tenemos que autoexaminarnos. Para yo poder criticar a mi semejante, tengo que verme a mí mismo. Tengo que ir a un espejo y verme cuáles son mis defectos. O puedo ir a un agua cristalina y puedo verme allí, ver mi rostro y ver todos los defectos que yo tengo. Autoexaminar mi conciencia de ver en qué estoy fallando para no criticar al otro, porque a lo mejor mis mismas fallas sean las de aquella y de aquella persona sean las mismas fallas que yo tenga. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. No juzguemos a los demás simplemente porque al considerar a los demás, yo me considero mejor que ella, yo no estoy haciendo eso, yo no digo eso, yo no hago lo otro. Claro que no hacemos lo mismo que esta persona a quien estamos juzgando, pero probablemente hacemos otras cosas que no tampoco están bien ante los ojos de Dios. Si nos examinamos, veremos que estamos haciendo lo mismo que aquellos a quienes condenamos. Veremos que estamos haciendo lo mismo que aquellos a quienes estamos condenando, solo pretendemos desviar la atención hacia la persona que estamos criticando. ¿Para qué? Para no vernos a nosotros mismos. Porque si yo estoy criticando a los otros, pierdo mi tiempo en criticarme a mí. Queridos amigos, nosotros debemos de ser conscientes quiénes somos. Consciente en que cada persona que vayamos a criticar o a juzgar, también no estamos viendo nuestro interior. Fíjense que por naturaleza nosotros somos criticones, por naturaleza, porque nada bueno hay en nosotros, absolutamente nada. Somos criticones, somos juzgones y hablamos en mal de todo mundo. Pero ¿cuándo es que hacemos eso? Eso lo hacemos cuando el Cristo no está en nuestras vidas. Pero si nosotros caminamos con Cristo, comemos con Cristo, dormimos con Cristo, nos despertamos con Cristo, créanme que esas prácticas se van a ir a un lado. Y no nos vamos a fijar en los defectos de los demás. Tiene razón nuestro Señor cuando nos dice en Mateo capítulo 7, verso 5. Y esto está duro, queridos amigos. Ahí lo que dice Mateo capítulo 7, verso 5, está bien duro. Porque ¿qué es lo que dice? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Queridos amigos, muchas veces nosotros criticamos porque no nos vemos a nosotros mismos. La persona criticona y censuradora es siempre hipócrita. Tremendo. El Señor nos lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. El Señor, Mateo nos está diciendo, por medio de Mateo, el Señor nos dice que somos unos hipócritas.
y que criticamos, dice, en parte tienen el propósito de cubrir sus propias hipocresías. Ah, fulano es así, pero yo no soy así. ¿De veras? Solo cuando una persona está dispuesta a sufrir, si es necesario, a fin de ayudar a su hermano descarriado, puede ver con suficiente claridad como para ayudar. Cuando yo me autoexamino y veo a mi hermano y veo las cosas que él hace, probablemente no está haciendo lo mismo que yo hago, pero probablemente yo hice lo mismo que él está haciendo. Y ahora, como quizás, entre comillas, yo no lo estoy haciendo, tengo el derecho de criticarlo o de juzgarlo. No, mis queridos hermanos, no es así la cosa. El hecho de que yo sea cristiana o el hecho de que tú seas cristiana, el hecho que el otro no sea cristiano no nos da derecho a criticar ni a juzgar a nadie. Cuando lo hacemos, estamos mostrando a cualquier persona que Cristo no está en nuestro corazón, que eso está bien lejos de nosotros, estamos bien lejos de testificar de Cristo y por eso actuamos como actuamos. Cuando estamos libres de juicio, encontramos la paz y la satisfacción en los demás y en nosotros mismos y podemos verlo como parte de una sola familia que vivirá unida en el reino de los cielos. Es buena idea animar a otros a encontrar el camino de la salvación en vez de estarlo juzgando. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos de haber conocido a Cristo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro deber ahora? Antes de conocer a Cristo, el propósito era divertirnos, hacer las cosas buenas que nosotros conocíamos como buenas. Pero al conocer a Cristo, ya el propósito fue cambiado. El propósito fue conocer a Cristo, dar a conocer a Cristo y evangelizar de Cristo, dar las buenas nuevas del Señor, compartir lo que hemos conocido, compartir la salvación que nosotros tenemos, compartirlo y llevarlo al mundo. Fíjense de que nosotros como cristianos tenemos muchas cosas que hacer, queridos amigos. No solamente el decir, bueno, yo estoy mejor que fulano. Cuando yo me estoy diciendo, yo estoy mejor que fulano, ¿cuántas cosas escondidas tengo? Nunca debemos sentirnos mejor que los demás. Al contrario, yo estuve leyendo uno de los libros de una actora favorita que yo tengo, que me dice, debemos de pensar que el vecino o que la otra persona es mejor que nosotros. Al sentirnos inferior que ellos, me refiero mejor en sentido cristiano, no vamos a criticarla. ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir que nosotros no nos sintamos mejor que ellos. Fíjense que al leer esto yo me estaba confundiendo y yo creo que lo estoy confundiendo a ustedes. Porque cuando estamos libres de juicio encontramos la paz y la satisfacción. ¿Y cuándo es cuando nos sentimos libres de juicio? Cuando el Señor está morando en nosotros. Entonces no vamos a criticar. En los demás dice, es buena idea animar a otros a encontrar el camino de la salvación en vez de juzgarlos. La palabra de Pedro son tan ciertas porque fíjense lo que dicen en 2 de Pedro, verso 1, del verso del 5 al 8. Nos dice, a vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos todo eso en nuestro carácter,
carácter, en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, queridos amigos, créanme que no vamos a criticar a nadie, no vamos a juzgar, no le vamos a hacer de Dios porque no somos. La única persona que tiene derecho a juzgar y a criticarnos es Jesucristo, porque Él es el único que no tiene pecado alguno, es el único que es perfecto en toda la amplitud de la palabra, perfecto en todo, porque Él hizo el mundo entero, Él te hizo a ti y nos hizo toda la creación, y la creación la hizo perfecta porque Él es perfecto. Después que Él creó todo, vio que todo era bueno, dice, o sea que todo era perfecto para Él, porque Él es perfecto. Cuando hizo al hombre y a la mujer, Él se glorió en ellos. ¿Por qué? Porque lo hizo perfecto hasta que el hombre pecó. Así que, mis queridos amigos, si amamos a los demás, no vamos a juzgarlos. Si creemos en los demás, entonces no vamos a juzgarlos, no vamos a criticarlos. Junto con ellos en justicia y santidad, nosotros vamos a poder convivir con ellos. Nos acercaremos más a Dios y estaremos preparados para poder convivir con el Señor para toda la eternidad. Cada una de estas cosas, queridos amigos, si están en nosotros, seremos muy buenos vecinos, seremos muy buenos hermanos, seremos muy buenos hijos, seremos muy buenos compañeros de trabajo, y créanme que todo nos irá bien. Probablemente habrá críticas hacia nosotros, pero ¿qué importa? Porque nosotros no estamos criticando. Si nos critican a nosotros, alguien más va a criticarlos a ellos. Siempre hay alguien que nos defienda, y eso yo lo he vivido. Así que, mis queridos amigos, tenemos lo bueno de que conocemos a Cristo. No permitamos que el Señor nos llame hipócritas, porque al llamarnos hipócritas, entonces estamos perdiendo toda bendición del Señor. Hay que sacar primero la viga que nosotros tenemos para poder criticar a los demás. No seamos hipócritas, como el Señor nos dice. Y fíjense que Él se lo estaba diciendo a los fariseos, a los seducitas, a todas aquellas personas que estaban en un nivel que se consideraban mejor que todo el pueblo, cuando detrás de ellos hacían lo mismo o peor que el pueblo. Así que, mis queridos amigos, muchas veces nosotros comenzamos a criticar a los demás cuando en nuestro interior está peor que los demás. Tenemos que tener la sabiduría de poder decirle a alguien, si queremos decirle a alguien lo malo que está haciendo, pero no en forma de crítica, no en forma de juzgar, porque eso no nos corresponde a nosotros. No seamos hipócritas como los fariseos, como el Señor dice que somos generación de víboras, porque somos hipócritas. Queridos amigos, queridas hermanas, cada palabra del Señor que resuene en nuestra mente, que entre en nuestro corazón, y pidámosles a Dios que nos ayude a tener un cambio en nuestras vidas. Digamos como David, crea en mí un corazón limpio y un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Para qué? Para que este cambio sea genuino, para que nosotros podamos sentir el oprobio de nuestros pecados, de la forma que nosotros hacemos, para no seguir criticando más. Acordémonos lo que dice su palabra también, que de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que sale de la boca de nosotros. Nada bueno hay en nuestro corazón, nada bueno saldrá de la boca. Podrán nuestras manos estar buenas, podremos hablar muy bien, podremos discernir muy bien, pero si nuestro corazón está malo, todos nosotros estamos mal.
¿Qué entonces debemos hacer? Bueno, su palabra aquí está bien claro, dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Fíjense que los otros tienen viga, el mío tiene un tronco. ¿Qué es lo que ustedes comprenden de esto? Déjenme decirle cómo yo lo comprendía y lo sigo comprendiendo. Probablemente las cosas que yo tengo dentro de mi corazón, las cosas que yo estoy viviendo sean mucho más grandes que lo que está viviendo la persona a quien yo estoy juzgando, a la que yo estoy criticando. Y yo me siento mejor que la otra. Créanme, queridos hermanos, que es mejor que el Señor me critique a mí o me juzgue a que mi prójimo me esté juzgando, porque no es justa la crítica, sino que es injusta. Nosotros no somos quienes para criticar. Hasta para juzgar somos injustos. Ahora, para hablar en mal de ellos también somos injustos. Nosotros somos injustos en todos porque somos malos. No hay ninguno bueno, dice su palabra. Y si todos somos malos, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando? ¿Quiénes somos nosotros para criticarte a ti? ¿Quién soy yo, mi querida amiga? Que el Señor te bendiga, meditemos en esto y nos vemos a la próxima. Hasta la vista. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.